Ya, bien. A ver quién está por ahí, Jennifer, ¿no? Ya. Ya. El día de hoy, jovencitos, vamos a hacer el tema de ángulos. El tema es ángulos entre rectas paralelas cortadas por una recta secante, ¿ya? Ángulos entre rectas paralelas cortadas por una recta secante. Ese es el título de hoy, ¿ya? A ver, ya. Miren, aquí primero hay que definir qué son rectas paralelas, ¿no? ¿Se acuerdan qué son dos rectas paralelas? ¿Alguien se acuerda? A ver, por decir, ya. Yo tengo aquí hay una recta y aquí tengo otra recta, ¿cierto? Entonces, digamos que esta recta de arriba se llama recta L1 y esta recta de abajo se va a llamar recta L2, ¿sí? Recta L2, ¿ya? Entonces, estas dos rectas van a ser paralelas. ¿Por qué? Porque estas rectas nunca se van a intersectar, ¿sí? Nunca se van a chocar. Entonces, cuando dos rectas nunca se intersectan, nunca se van a chocar, claro, porque obviamente esta recta, digamos, va a seguir su camino, ¿no? La recta L2 también sigue su camino y jamás se van a encontrar, ¿no? Entonces, cuando dos rectas nunca se cortan, nunca se intersectan, nunca se chocan, entonces se dirá que las rectas van a ser paralelas, ¿de acuerdo? Entonces yo diré que la recta L1 va a ser paralela a la recta L2, ¿de acuerdo? Eso es. ¿Ya, jovencitos? Entonces ahí está, la recta L1 paralela a la recta L2. Ya, ahora, pero ¿qué pasaría si es que hay una recta que sí lo intersecta? Por ejemplo, miren, vamos a cambiar este. Por ejemplo, tengo una recta que sí lo va a intersectar. Acá, ¿ve? Si te dan cuenta, acá tengo una recta. Vamos a ponerle una recta L3, ¿ya? Esta recta L3, si te das cuenta, sí intersecta o choca a la recta L2 y choca a la recta L1, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, esta recta cuando choca a las demás se llama recta secante, ¿de acuerdo? Recta secante, ¿ya? Y al chocarse, jovencitos, se va a definir 8 ángulos. Mira, no sé si ves aquí, por ejemplo, aquí hay un ángulo, acá hay otro ángulo, acá hay otro ángulo, acá hay otro ángulo, ¿no? Aquí también hay otro ángulo, aquí hay otro ángulo y aquí también tengo otro ángulo, ¿correcto? Entonces se genera 8 ángulos, ¿cierto? Ahora, de esos 8 ángulos se relacionan entre ellos y vamos a estudiar dos propiedades básicamente, ¿ya? Dos. ¿Cuáles son las propiedades de alternos internos, ya? A ver, alternos internos. Entonces, alternos internos. Vamos a estudiar a los alternos internos. ¿Y cuáles serán los ángulos alternos internos? A ver, veamos. Miren, aquí, por ejemplo, yo tengo aquí este, este ángulo que está acá, ¿sí? Acá tengo un ángulo, ¿sí? Y aquí tengo otro ángulo. Entonces, por alternos internos, yo voy a decir que este ángulo de acá vale lo mismo que este ángulo de acá, ¿ya? Es decir, si esto fuera 20 grados, aquí también sería 20 grados. Si esto fuera 50 grados, aquí sería 50 grados, ¿ya? O sea, significa que van a ser iguales, ¿ok? Asimismo, para el otro lado, mira, aquí, si yo tuviera un ángulo beta, entonces este ángulo de acá también sería beta. Significa que estos dos ángulos van a ser iguales, ¿de acuerdo?
¿sí? Eso se llama alternos internos. Alfa es igual a alfa y aquí beta es igual a beta, ¿ya? Ya, ahora, con ejemplitos, a ver. Por ejemplo, a mí me dice que, digamos, este de aquí sea 2x menos 1, ¿ya? Por decir un ejemplo cualquiera, 2x menos 1. Y este ángulo de aquí eh, vale 9, ¿ya? Entonces, tú sabes que por alternos internos, ¿cómo son estos dos ángulos verdes? ¿Cómo son? Iguales, ¿cierto? Iguales. Entonces, ¿tú qué vas a hacer? Vas a igualar. ¿Qué vas a decir? 12x menos 1 igual a 9, ¿no? ¿Sí? Van a ser iguales. Tú dirás, profesor, pero no son iguales, pero por la propiedad de alternos internos vas a tener que igualar. Y de aquí sacas tu valor, ¿no? Que obviamente este es 5, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ese es alternos internos, ¿ya? ¿De acuerdo? Bien, ahora vamos a pasar a la otra propiedad que es conjugados internos, ¿ya? Conjugados internos. Vamos a borrar esta parte. Ya, a ver. Aquí vamos a ver, ¿no? Ya. Entonces, a ver, conjugados internos, ¿ya? A ver, ¿cómo es esa propiedad? Conjugados internos, a ver. Conjugados internos. Internos. Ya. Los conjugados internos, jovencitos, resulta de esto. Miren, por ejemplo, yo aquí, acá arriba, digamos, tengo un ángulo alfa, ¿ya? Un ángulo alfa. Y aquí abajito, ¿sí? En esta misma dirección, no cruzándose, sino abajito, aquí tengo un ángulo teta. Entonces, por conjugados internos, yo voy a decir esto. En esta parte que yo estoy delineando, ¿sí? En esta parte que estoy delineando, si te das cuenta, estos dos ángulos están para el lado izquierdo, ¿cierto? Alfa más teta, ¿no? Entonces, la suma de esos dos ángulos, alfa más teta, siempre va a ser igual a 180, ¿ya? Va a ser igual a 180. Eso es por conjugados internos, ¿ya, jovencitos? ¿Sí? Igual, si estuviera para el otro lado, por decir aquí digamos tengo un ángulo beta y aquí tengo un ángulo phi. Entonces, si te das cuenta, estos dos ángulos, ¿sí? Están para el lado derecho, ¿cierto? Ambos, ¿sí? Estos dos, ¿sí? Estos dos ángulos están para el lado derecho. Entonces, igual, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a decir? Que el ángulo teta más el ángulo beta valdrá igual a 180, ¿ya? ¿Sí? Entonces, en resumen, si tengo dos ángulos que están para el lado izquierdo o de repente para el lado derecho, se suman y se igualan a 180. Eso se llama conjugados internos, ¿de acuerdo? Conjugados internos. Por ejemplo, vamos a poner una aplicación. Por ejemplo, digamos que este ángulo mide 2x y este ángulo de aquí abajo mide 60. Entonces, como te había dicho, por conjugados internos, entonces estos dos ángulos que están para el lado izquierdo se van a sumar, se van a sumar y se van a igualar ¿a cuánto? A 180, ¿ya? ¿Por qué, profe? Por propiedad. Y de aquí voy a decir que x es igual a 60, ¿no? X es igual a 60, ¿ya? Ahí está, eso es jóvenes, esa es la teoría. Entonces, alternos internos, no olvidarte, y conjugados internos. Y otra cosita más, pero que no viene al caso, no es el tema de hoy, pero siempre tengo que hacerle recordar porque lo voy a utilizar, es esto. Cuando tú tengas dos líneas, ¿sí? Dos líneas que se cruzan, ¿sí?
en un punto, digamos, en el punto O, ¿no? Entonces, aquí se ha generado estos dos ángulos, tanto el de la izquierda como el de la derecha. Entonces, estos dos ángulos, el de la izquierda y la derecha, ¿cómo serán? Iguales. Si esto midiese 10 grados, este de acá midiese 10 grados, ¿ya? Así, o sea, son iguales. Si esto fuera X, el ángulo de la derecha también sería X, ¿ok? Asimismo, el ángulo de arriba, ¿sí? Con el ángulo de abajo, ¿cómo van a ser? Iguales también. Si arriba mide Y, abajo mide Y. Mide Y. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, eso se llama ángulos opuestos por el vértice. Ángulos opuestos por el vértice. Entonces, hemos visto tres propiedades. Alternos internos, en donde los ángulos que se cruzan van a ser iguales. Conjugados internos, en donde se suman los ángulos que están tanto para el lado izquierdo como para el ángulo derecho, se suman y se igualan a 180. Y los ángulos opuestos por el vértice, ¿no? Que es un tema anterior. Bien, jovencitos, ahora sí paso a realizar los ejercicios. Es la teoría, ¿sí? No sé, ¿se entiende la teoría? Porque es teoría, jovencitos. A ver, ¿qué dicen? ¿Está bien la teoría o no? ¿O explico más? Estoy bien la teoría, profe. Ya, muy bien. Muy bien. Ya, muy bien, correcto. Mire, entonces, como le decía, el tema de hoy es ángulos entre rectas paralelas y una recta secante, ¿ya? Como dije, rectas paralelas son aquellas, por ejemplo, acá en el plano tenemos dos rectas paralelas, nunca se cortan. Aquí también la recta L1 con la recta L2 son paralelas porque nunca se van a chocar. Y el símbolo de paralelismo es el de acá, como dos slash, ¿sí? Dos slash. Esto significa que son paralelas, ¿ok? Ahora, lo que estamos viendo también aquí, alternos internos. Alternos internos significa que este ángulo alfa de la izquierda con el ángulo teta en forma cruzada siempre van a ser iguales, ¿correcto? El ángulo alfa con el ángulo teta van a ser iguales. Y si fueran diferentes, ¿qué haces? Lo vas a tener que igualar, ¿ya? Eso es. Y también lo que más hemos visto aquí, conjugados internos, ¿no? Si yo me doy cuenta que estos dos ángulos están para el lado izquierdo, entonces, o puedes que sean para el lado derecho, siempre se van a sumar y se van a igualar a 180. ¿Ya, jovencitos? Ese es conjugados internos. Y por ahí también hay que mencionar de repente al serrucho, ¿no? Propiedad del serrucho. O serrucho o propiedad de la punta, ¿no? Por ejemplo, yo tengo aquí la recta L1 paralela con la recta L2 y aquí veo como una puntita. En esa puntita está el ángulo X, ¿cierto? Entonces digo, esa puntita que está ahí lo puedo hallar. ¿Cómo lo hallo? Pongo X es igual a la suma de ¿quién? De este ángulo alfa con ¿quién? Con el ángulo beta. Ahí está, ¿ves? X es igual a alfa beta. O sea que el ángulo que está en la puntita va a ser igual a la suma de los otros dos ángulos, el que está arribita con el que está abajo, ¿ya? Solamente hay que mirar bien la figura, la forma, ¿ya? Para poder aplicar esa propiedad, la posición de los ángulos. Y aquí la propiedad del serrucho. Bueno, acá podemos ponerle propiedad de la punta en todo caso, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí podemos ponerle propiedad de la punta, ¿no? Entonces acá puedo decir por la propiedad de la punta, ¿no? Entonces, ahí está. Entonces acá sería, ¿no? Propiedad de la punta. Y acá, serrucho. ¿Cómo sería el serrucho? Aquí, ¿no? Si te das cuenta, en el propiedad serrucho, los ángulos que van para el lado izquierdo, que son el ángulo alfa y el ángulo beta, se suman y se igualan a los ángulos que van para el lado derecho. ¿Y qué ángulos van para el lado derecho? Los de verde, ¿no? X y Y. Entonces, los de rojo van para el ángulo izquierdo. Entonces sumo alfa más beta, aquí está alfa más beta, igual a los ángulos de verde, X más Y, ¿no? X más Y, ¿correcto? Sí, sino que acá lo he puesto para el otro lado, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí, y es lo mismo, ¿no? En verdad, ¿no? Puede ser alfa más beta, ¿no? O sea, alfa más beta es igual a los ángulos que van
para el lado derecho, X más Y, ¿no? En todo caso sería así, ¿no? ¿De acuerdo? Pero es lo mismo, jovencitos, ¿ya? Ahí está. Listo, muchachos. Ahora sí, vamos a pasar a realizar los ejercicios, ¿ya? Vamos con el primer ejercicio. Y aquí no hemos puesto propiedad serrucho. Propiedad del serrucho. ¿Por qué serrucho? Porque tiene los dientes de un serrucho, ¿no? ¿Sí? Ahí está. Bien, jóvenes. Ahora sí, pasamos a los ejercicios. ¿Ya? Pasamos a los problemas. Miren, en la pregunta 1 me dice que la recta L1 es paralela a la recta L2 y me pide calcular el valor de X. Bien. Lo primero que tengo que hacer es darme cuenta. Si yo veo que hay ángulos afuera de las dos líneas paralelas, miren, acá está mi línea 1 y acá está mi línea 2. Me doy cuenta que tengo ángulos afuera de las líneas paralelas. Entonces, cada vez que tengas ángulos afuera de las líneas paralelas, lo que tú tienes que hacer es invitarlos a ingresar. ¿Sí? Hay que hacerlos ingresar de tal modo que esos ángulos que están afuera ingresen y estén dentro de las líneas paralelas. Esa es la clave, ¿ya? Y eso es lo que vamos a hacer. Pero no es ingresar por ingresar, sino que aplicar propiedades, algunos criterios, ¿no? Por ejemplo, ¿qué podemos hacer ahí? Lo siguiente. Por ejemplo, este ángulo 3x más 20 está afuera, entonces lo hago ingresar. Entonces yo diré, por ángulos opuestos por el vértice, este ángulo de aquí, ¿sí? Este ángulo de aquí va a ser también lo mismo, ¿correcto? El ángulo que va a estar adentro. O sea, el que va a estar aquí, el ángulo de aquí, va a ser igual a este. Asimismo, lo voy a hacer ingresar el otro aquí, por ser opuestos por el vértice, ¿ya? Entonces, ahora, como ya lo hice ingresar, ya no me sirve el ángulo de afuera, ¿cierto? Ya no me sirve, ya no me sirve. Entonces, ¿qué hago? Lo voy a anular, ¿de acuerdo? Lo anulo, ¿ya? Del mismo modo, el ángulo que está aquí, el 2x más 10 está afuera. Hay que hacerlo ingresar. ¿Cómo lo ingresamos? Utilizando la propiedad de opuestos por el vértice, ¿no? Entonces aquí sería 2x más 10. Entonces el ángulo que está afuera ya no me sirve, ¿correcto? Ya lo utilicé. Ahora, si te das cuenta, estos dos ángulos, ¿sí? Ya están adentro, ¿cierto? Ya están adentro. Y si te das cuenta, estos dos ángulos, como te había dicho, los dos están en el lado izquierdo, ¿no? Entonces, ¿qué vas a aplicar? La propiedad de conjugados internos, donde me dice que el ángulo de arriba con el ángulo de abajo tienen que sumarse e igualarse a 180, ¿de acuerdo? 180. Y eso es lo que vamos a hacer, ¿ya? Entonces, aquí digo, por la propiedad de conjugados internos, voy a decir que el ángulo 3x más 20 más 2x más 10, ¿no? 3x más 20 más 2x más 10, eso tiene que ser igual a 180, ¿ya? Por propiedad, por propiedad. Entonces acá simplemente el resto ya es papaya, ¿no? Solamente sumo eso, ¿no? Sumo, ¿no? Desarrollo esta ecuación, ¿no? 3x más 2x, 5x, 10 más 20, 30, ¿no? Usted ya sabe muy bien hallar el valor de x, una ecuación simple. Entonces acá digo 5x, el 30 pasa a restar, sería 150, ¿no? Y ese 5 pasa a dividir, ¿no? Entonces ahí sería x es igual a 150 entre 5 sería 30, ¿de acuerdo? Entonces esa sería la solución de este ejercicio, 30. ¿Ya, jóvenes? ¿Se entiende el ejercicio 1, muchachos? Sí, profe. ¿Sí? Profe, ¿me puede un ratito subir un ratito? Ya termino de copiar. Ya, ahí, ya, correcto. Sí. No, avíseme nomás, tiene 1 minuto o 2 minutos máximo para copiar. Ya, profe. Ya. Pero tienes que copiar también esto, Ángelo, mira. El dibujo. Sí, profe, ya lo copié también. Ya lo copié también. Ah, ya, bacán. Porque si no, no se sabe cómo llegaste allá, ¿no? Hay que copiar todos los detalles. Tienen que ser ustedes detallistas. ¿Ya? Ya está. Vamos con el ejercicio 2. Mira, yo tengo aquí la recta L1 y la recta L2, ¿cierto? Y si te das cuenta,
afuera de la recta del E1 hay ángulos, igual, al costado de la recta del E2 también hay ángulos. Esos dos ángulos están afuera. Yo que te dije, cuando veas ángulos que están afuera de las líneas paralelas, invítalos a ingresar, hazlo ingresar, ¿de acuerdo? Dales una tarjeta de invitación para que ingresen. ¿Y cómo van a ingresar? De esta forma. Por ejemplo, si este es 3x, obviamente que acá, por ángulos opuestos por el vértice, será lo mismo, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora, el otro, ¿cómo sería? Si acá es x más 40, por ángulos opuestos por el vértice, acá también va a ser x más 40, ¿de acuerdo? Y si te das cuenta, este ángulo que va a estar aquí con el que está acá, ya están adentro de las rectas paralelas, ¿o no? ¿Sí? Esa es la idea, muchachos, hacerlos ingresar, ¿ya? Entonces, bien, digo, ya, como ese es 3x, entonces aquí el que va a ingresar también sería 3x. ¿Y eso por qué, profe? ¿Por qué? Por ángulos opuestos, por el vértice, ¿ya? Por ángulos opuestos por el vértice. De igual forma, el otro es x más 40, hay que hacerlo ingresar. Entonces, siempre hacerlos ingresar, ¿no? Utilizando ángulos opuestos por el vértice. Ahí está. Ya lo ingresé ingresar. Entonces, ahora, entonces, como ya los hice ingresar, pues ya no me sirve, ¿no? Lo que ya no me sirve en esto, ya lo utilicé, ya no me sirve. El otro también lo tachamos, ya no me sirve, ¿no? Ahora, si te das cuenta aquí, estos dos ángulos ya están adentro de las líneas paralelas, pero un ángulo está al costado y el otro está al otro lado, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a utilizar? Alternos internos, si te das cuenta, ¿ve? ¿Ve? Aquí por alternos internos, alfa es igual a teta, ¿ve? En forma cruzada. O como algunos lo llaman, ¿no? Los chiquitos de primaria, yo le digo el Z, el Z del zorro. ¿Cómo es eso el zorro? Si te das cuenta, acá hay un Z y este ángulo está en una esquina y el otro en la otra esquina del Z, ¿no? En forma cruzada. Entonces, ¿cómo van a ser esos? Iguales, ¿no? Iguales, ¿ya? Eso es cuando encuentras el Z, ¿ya? En esa posición. Correcto. Entonces, ahí digo, por alternos internos, entonces voy a decir, ya, profesor. Por alternos internos, voy a decir lo siguiente, ¿no? Voy a decir lo siguiente, que digo que ese ángulo 3x tiene que ser igual ¿a quién? A x más 40. No 180, no se suman 180, se igualan. ¿Cuándo igualar y cuándo sumar los 180? Lo igualas cuando son alternos internos. ¿Y cuándo se suma ese 180? Cuando son cojuados internos, ¿ve? A lo que le digo a los chicos también, ya no el Z, sino en los cojuados internos son el C, la letra C. Si te das cuenta que ha hecho una C y los ángulos que están en las esquinas de la letra C. Entonces, si fuera así, se suman y se igualan a 180, ¿no? La letra C es conjugados internos y la Z es para alternos internos, ¿ya? ¿Sí? Ya. Ya. Entonces aquí, entonces jovencitos, aquí simplemente opero, ¿no? El X pasa a restar a 3X, serían 2X igual a 40, ¿no? Y de aquí tú dices que X vale 40 entre 2, 20, ¿no? Ahí está. Ya, chicos, a ver, tomen nota, me dicen si tienen alguna duda. ¿Está claro, jóvenes? Sí, profe. Ya, muy bien. Sí, acá que he hecho, simplemente los ángulos que están afuera de las líneas, te dije que lo hagas ingresar. ¿Y cómo lo haces ingresar? Utilizando la propiedad de los ángulos opuestos por el vértice, ¿no? ¿Sí? Nada más. Ingresaron los dos y utilicé los alternos internos, ¿sí? Nada más. ¿Correcto? Ya. Me avisan cuando terminan de escribir para continuar. Ya, profe. Muy bien. El resto también tiene que hablarme, ¿sí?
No se olviden que el video está siendo grabado. También voy a subir estos ejercicios que estamos resolviendo con ustedes. O sea, el desarrollo lo voy a subir, ¿ya? Y también la actividad, por si acaso, ¿no? 3 cosas siempre voy a subir en el archivo, en Class Live, ¿ya? Ya, ¿puedo seguir o no? Háblenme, no se queden callados. Sí, profe. Sí, profe. Ya, tienen que hablarme porque si no nos quedamos hasta la hora de salida aquí. Ya. Pregunta 3. En la pregunta 3 me pide calcular alfa y me dice que la recta L1, la que está aquí, es paralela a la recta L2. Ya. Entonces me doy cuenta que son rectas paralelas. Esas rectas tú lo puedes alargar, lo puedes acortar, como quieras, lo puedes extender. Por ejemplo, esta recta L1 lo puedo seguir alargando, ¿no? ¿Sí? Para tener una mejor visión, ¿no? Porque se va a ir hasta ahí, obviamente. El otro también, ¿no? Entonces aquí esta recta también, la recta L2, ¿sí? Lo puedo subir también, ¿sí? Y entonces ahí veo que ya están más completos las rectas, ¿no? Entonces, ahora voy a decir, si te das cuenta, acá tengo la recta L1 y la recta L2. Pregunta, ¿hay algún ángulo afuera de la recta? ¿Sí? ¿O todos están adentro? ¿Qué ángulo está afuera de la línea? Ah, El alfa, ¿no? ¿Cierto? ¿Sí? Si te das cuenta, el alfa está afuera de estas líneas paralelas. Y yo te había dicho, si tú encuentras ángulos que están afuera de las líneas, de la línea 1, de la línea 2, lo invitas a ingresar. ¿Y cómo ingresan? Utilizando la propiedad de ángulos opuestos por el vértice, ¿no? ¿Cómo es eso? Lo que estamos haciendo varias veces. ¿Dónde sería alfa? Si te das cuenta, si este es alfa, acá sería alfa. Siempre lo opuesto. Vuelvo a repetir, si tú tienes dos líneas que se cruzan, ¿sí? Se cruzan en un punto, por decir, ya, en este punto, ¿no? En este punto. Entonces, el ángulo que está aquí, el de la izquierda, es igual a la derecha. O sea, si este es X, este es X, ¿sí? Así de fácil. Sea lo que sea a la izquierda, lo igualas a la derecha. ¿Ya? ¿Correcto? Ya. Entonces, ahí sería alfa, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, aquí sería alfa. ¿Ya? Por ser opuestos por el vértice. Bueno, eso va a ser nuestro alfa, jovencitos, porque no tengo el alfa en realidad, ¿ya? Bueno, se asemeja bastante, ¿no? Y aquí, claro, y aquí me doy cuenta de algo. ¿Qué te das cuenta? ¿Qué ven tus ojos? Mira, voy a hacer la letra C, lo que le digo a los chicos de quinto y primaria. Cuando tú ves la letra C de casa, ¿no? Veo que estos dos ángulos están dentro de la C, ¿sí o no? En cada esquina, ¿ve? Aquí, 45 y alfa. Entonces, entonces, entonces dime, ¿ahí cuántos se van a igualar o se van a sumar? Se van a sumar ¿A cuánto? a 118, No, 180. ¿Ya? 180. Correcto. Entonces voy a decir, por conjugados internos, entonces, esos dos ángulos, ¿no? Se van a sumar y se van a igualar a 180. Entonces sumemos 45 más alfa igual a 180, ¿no? Y luego tú ya sabes operar esto, pues, ¿sí o no, joven? Entonces, alfa es igual a 180 menos 45. ¿Y eso cuánto es? 135, ¿no? ¿Correcto? Listo. Y se acabó. ¿Está bien, jóvenes? ¿Sí? ¿Sí? un ratito, Ya. profe. Sí, no. Pregunto si está bien. Tomen nota, nomás, no se preocupen. ¿Ya? Cualquier duda me avisa, jovencito, ¿no? Entonces, solamente estamos utilizando dos propiedades. Alternos internos, ¿no? Que se igualan, ¿no? Cuando se cruzan los ángulos, o sea, cuando formo la letra Z, ¿no? Se igualan. Y los conjugados internos es cuando se forman la letra C y los ángulos se suman y se igualan a 180, ¿no? Nada más, muchachos. Correcto. Hasta ahí creo que estamos bien, ¿no? Sí, profe. Muy bien.
¿Podemos seguir, muchachos? Sí, profe. Ya. ¿Qué dice el resto? ¿Podemos seguir? Sí, profe. Sí, Sí, profesor. profe. Sí, ya. Listo. Entonces, muy bien. Vamos con la 4. Ya. Nuevamente. Aquí veo la recta L1 y la recta L2. Pregunto, ¿hay algún ángulo afuera de las líneas? Sí. ¿Y cuál es? 32. 32. ¿Y qué hacemos si está afuera? ¿Lo invitamos a qué? ¿Lo invitamos a qué? A que ingrese. Lo invitamos a ingresar, ¿no? Si este es 32, el ángulo opuesto, o sea, opuestos al frente, ¿no? Al frente. Es como tú te paras un espejo y en el espejo, ¿qué miras? Tu rostro, ¿sí o no? Tu rostro, el espejo. ¿Tú eres igual al rostro, al espejo? No, ¿no? Son iguales, o sea, son opuestos, ¿no? Por decir, si acá es 32, aquí también son, por ser opuestos, son también 32. ¿Vamos a entender? Por ángulos opuestos, ¿ya? ¿Sí? Ahora, entonces, como ya utilicé el 32, ¿qué hago? Ya no me sirve, porque lo que utilizo ya no me sirve, ¿sí o no? ¿O sí sirve? Ya no. Entonces, ahora miren aquí. Por alternos internos, acá yo tengo la recta L1 y la recta L2. Son paralelas, ¿cierto? Y me doy cuenta que por aquí hay una recta secante. Por eso, ¿cuál es la recta secante? Esta, mira, esta que está aquí, ¿sí? Esta que cruza, ¿no? ¿Sí? Ya, a ver, no me ha salido bien. Vamos a eliminar esto. Ya, y vamos a eliminar. Entonces, aquí vamos a hacer. Ahí está. Entonces, mira, ya. Entonces, miren, aquí, si este es X, por alternos internos, aquí voy a decir X, ¿no? ¿Correcto? Es como si decir, yo tengo dos rectas paralelas y tengo una recta secante. Si este es alfa, ¿no? Por alternos internos, ¿cuál será alfa? El que está arribita, el ángulo pero opuesto, arribita, también será alfa, ¿no? Eso es por alternos internos, ¿ya? Y eso es lo que voy a hacer, ¿ya? Entonces, aquí, como este es X, entonces, el ángulo que va a estar arribita de él también será X, ¿ya? ¿Correcto? Ahí va a ser X, ¿cierto? Y bueno, pues el X que ya lo utilicé, pues ya no me sirve, ¿no? ¿Correcto? Ya no me sirve, ¿cierto? Y si te das cuenta, estos dos ángulos y el X32 están en un triángulo rectángulo, ¿no? Dime, ¿están en un triángulo rectángulo, sí o no? Sí, ya. Ya. Y si están en un triángulo rectángulo, ¿qué se hace? Se suman y se igualan a ¿cuánto? En un triángulo rectángulo, los ángulos se suman y se igualan a ¿cuánto? Vale, muchachos. 90, jóvenes. ¿De acuerdo? 90. ¿De ahí cuánto vale X? 90 menos 32. ¿Cuánto es? 58, ¿no? Listo. ¿Los jóvenes? Ahí está. Esa es la pregunta 4. Tomen nota, muchachos. Sí, tomen nota. ¿Qué hice? El ángulo 32 lo hice ingresar. El ángulo X que estaba abajo, por alternos internos, lo hice subir. Recuerda, o sea, el Z, ¿no? El Z lo hice subir. No solamente se igualan, si hubieran, solamente lo puedes cambiar. Si acá es alfa, ¿no? Porque son iguales los ángulos. ¿Ya? Muy bien. Me avisan cuando terminan de escribir, jovencito. Profe, ya copié. ¿Sí? El resto también me Sí, avisa. También, sí, profe. profe. ¿Todavía? Oye. ¿Puedo seguir o todavía no? Profe, ¿puedes seguir? Ya acabé de copiar. Ya. Puedo seguir, creo. Ya. Muy bien, vamos con la última. En la pregunta 5 me pide calcular X más Y más Z, ¿no? Entonces, ya, 7 es X, está fuera de la línea 3, lo hago ingresar. Acá sería X. Listo. Ya. Ahora, X
y Z, ¿cómo son? Iguales, ¿sí o no? Por alternos internos, ¿cierto? Por alternos internos, por alternos internos, por alternos internos, X es igual a Z, ¿cierto? X es igual a Z. Ya. ¿Qué más puedo decir por alternos internos? Nada más creo, ya. Ahora, en el otro, por conjugados internos, por conjugados internos, ¿qué voy a decir? Mira el I con el 55. Esos dos se suman y se igualan ¿a cuánto? A 180, ¿no? Y de ahí, ¿cuánto vale el Y? 125, ¿no? ¿Sí? 125. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más podemos saber? Ya. Ahora, si este es Z, acá también por alternos, por ángulos conjugados internos, no, perdón, por ángulos opuestos por el vértice, si este es Z, ¿ya? Y aquí, entre la línea 3 y la línea 4, por alternos internos, van a ser iguales, o sea que el Z va a ser igual al 55, ¿ya? Ahí está. Entonces, X es igual a 55, Z es igual a 55 y Y vale 55. ¿Qué me piden? Sumar, ¿no? X más Y más Z. ¿Cuánto sería todo eso? 55 más 55, 110, 210, 235, ¿ya? Ahí está.